voy a grabar en la compu, así después puedo desgrabar y no olvidarme de nada. Bueno, Bueno, en principio te voy a hacer algunas preguntas sociodemográficas en relación a con quién compartís la vivienda, ¿sí? Y bien, si los dispositivos que vos utilizás para tus clases también los compartís con los bien. compañeros. ¿Te respondo? Sí, sí, por favor. Bueno, vivo con mi marido y con mi hijo. Eh, Mi hijo tiene 14 años, así que está en plena secundaria, está en segundo año y va a un colegio en el cual continuaron las clases virtuales. De hecho, ahora está teniendo clases desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde va a tener clases. Pero él tiene su PC, tiene armado su escritorio. Yo no comparto mi netbook con él. Tiene una PC que se lo regalamos hace como 2 años, entonces para la escuela y para, bueno, sus juegos, las famosas PC Gamer. Con el padre se lo regalamos y bueno, nos vino bien ahora porque no tuvimos que compartir eh, computadora, porque si no iba a ser medio imposible. Bueno, él podría haber trabajado por ahí por el celular, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí está cómodo y trabaja y responde y entre clase y clase hace las tareas. Mi marido no trabaja en la docencia, o sea que no necesita dispositivo. Y bueno, y yo tengo esta netbook que me la pude comprar, siempre tuve, porque como trabajo en la universidad, siempre he trabajado con cursos a distancia. En la Facultad de Humana trabajo en una licenciatura virtual de educación inicial, donde hay docentes de todo el país que la cursan. Entonces las clases ya eran las famosas clases por aula, Ujú. Moodle. ¿Mm? Entonces tenías que tener sí o sí computadora, y con el programa de veterinaria, yo trabajo en veterinaria también, el programa articulatorio teníamos encuentros presenciales y encuentros virtuales antes de esta pandemia. Entonces, sí o sí, como que siempre tenías que tener dispositivo. Bárbaro. Y bueno, sí, y esta es una nueva, la compré hará 1 año y medio, 2, y gracias a Dios que la compré porque la otra se me apagaba cuando se me calentaba. Y bueno, dije yo, es mi herramienta de trabajo y la compré, no sé, ponele, creo que era en esa época de 18 cuotas, 24, no sé, y la pude comprar. Hoy no lo hubiera podido comprar con los Claro. precios que están. No, ahora con el aumento del dólar es imposible. No, Eh, no. ¿cómo fue tu decisión, Esther, para lo que nosotros denominamos las videoclases o las clases en streaming? Si las Bien. hiciste, cómo decidiste Eh, hacerlas o por qué no. Bien, a mí me encontró trabajando en fuerte en la secundaria, cuando empezamos en marzo, porque yo trabajo en la primera materia de veterinaria, pero la habíamos alcanzado a terminar de dictar, pues se dicta febrero-marzo. Nos agarró justo con un examen, que era un recuperatorio de parcial, que lo prorrogamos, estuvimos dando vuelta ahí a ver cómo era esto nuevo de esta tecnología, cómo se lo podía hacer virtual. Entonces en la escuela, cuando decretaron el, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en esa semana, en sábado, nos estuvimos reordenando y la idea fue trabajar, seguir trabajando con los chicos a través de un aula Classroom, y si se podía, generar encuentros en Meet o en Jitsi o en Zoom, el que pudiera, ¿no? El que tuviera. Y bueno, y ahí yo elegí desde el día 1 trabajar en Meet. No, utilicé poco Zoom, creo que para algunas clases nada más, porque mis clases son de física y matemática y como mínimo necesito 1 hora, y viste que esto gratis es 40 minutos, te tenés que desconectar, y bueno, me parecía medio engorroso para los chicos, que también estaban siendo nuevos en esta tecnología. Revisé y de Meet no tenía tiempo de horario y los estudiantes son 30, 28, entraba bien, no tenía límite. Entonces elegí esta plataforma. Y yo te diría que desde la segunda, tercera semana comencé a trabajar con clases en los horarios y en los días que yo tenía, no 2 horas, como en la presencialidad, pero sí 1 hora con ellos,
y el mayor problema que tuve fue que mis materias necesitan pizarrón para ser explicada, y bueno, en el primer tiempo no tenía, entonces una colega me dice, yo compré uno Mercado Libre, te tarda 15, 20 días, pero te llega igual, así que entré y compré una pizarra blanca, y sí, me demoró como 2 semanas y media, y bueno, mientras tanto utilizaba el editor de ecuaciones más o menos, o filmaba videitos caseros, yo resolviendo los ejercicios y explicando, y subiendo al aula, claro. Pero las primeras semanas para mí fueron complicadas, para mí en pensar las clases, y para los chicos también, obviamente. ¿Cómo resolviste lo de la asistencia, Esther? Y en el primer cuatrimestre nos pidieron en la escuela no exigir una asistencia obligatoria, porque no teníamos conocimiento de cuál era la situación de los estudiantes. Si todos tenían disponibilidad, aunque sea de un celular, si tenían conexión a internet. Entonces era, bueno, el que se podía conectar, se conectaba, no había obligatoriedad. Ujú. Sí, por ahí tratábamos de que trataran de ir entregando las tareas, tampoco había fechas tan exactas. Sí había fechas de entrega, pero se consideraba si lo entregaban después. Así trabajamos el primer cuatrimestre. En ese tiempo, desde preceptoría hicieron todo un rastreo de cada familia, cuál era la situación. Al finalizar el cuatrimestre nos informaron que ya, por lo menos en los cursos que yo tenía, que eran los superiores, quinto y sexto, y había un 98% que tenía conectividad, tenía aunque sea un celular para conectarse, disponían de dispositivos de internet, salvo algunos casos que no contaban, pero la escuela creo les proporcionó computadoras, y hasta creo que también le dieron paquetes de datos. Entonces ya el segundo cuatrimestre, ahí sí colocamos en el tablón del aula las nuevas condiciones, que era no un 100%, pero por lo menos un 80% de asistencia a las clases virtuales, porque era la manera de encontrarnos, de dialogar, de ver qué es lo que necesitan. De todas maneras, yo siempre trabajé con Aula Classroom, con Meet y con grupo de WhatsApp desde el día 1. Esa es la mayor comunicación que tengo con ellos, el grupo. En los 3 cursos hicieron grupos de WhatsApp, y ellos están... Lo malo que tuvo fue que en el primer cuatrimestre era un domingo 11 de la noche y te estaban preguntando la tarea. Y uno no sabía decir que no, porque decía, bueno, si estás sentado haciendo la tarea yo no le puedo cortar. Entonces no había límite, era sin horario, de la hora que sea, y ellos, que por ahí si no tenían obligación en el primer cuatrimestre por ahí de asistir, como que extendían el horario, 1 de la mañana, no sé a qué hora dormían, y entonces era cualquier hora recibir consulta. Estoy en el 7, no entiendo tal cosa. Y bueno, en el segundo cuatrimestre tratamos de ordenar. Yo por lo menos le puse el límite de que iba a responder todo de lunes a viernes, no le puse horario. Pero bueno, ahí como que bajó el nivel de esto, de cualquier hora, un domingo, un sábado, no había nada, no había descanso. Nosotros estábamos todo el día para Decime, ellos. Esther, y con la videoclase, ¿cómo resolviste el hecho de eh, las cámaras? ¿Las cámaras se prendían, no se prendían? Mira, en el primer cuatrimestre se prendían, en quinto casi ninguna. Creo que un chico, uno solo prendía cámara, que era el que me hablaba, él me respondía. Los otros hablaban pero oculto. En sexto había más, te puedo decir 3 en el primer cuatrimestre. En este segundo cuatrimestre, cuando volvimos, como que vos notabas más maduro, y entonces como que fueron soltándose, y puedo llegar a tener 8 hoy mostrándose. Ujú. El resto no, ¿Y sigue oculto. cómo resolvés el hecho de, viste, nuestra herramienta como docentes es, estamos frente al aula y vamos mirando la reacción de los estudiantes a medida que vamos Claro, presentando claro. la clase y la vamos Sí, sí. reanotando? Sí. ¿Cómo resolvés eso? Yo lo que hago es, a medida que voy hablando, bueno, visibilizo esos 7 u 8, el resto no, entonces con el resto es quizás con el que más dialogo. Entonces le digo, ¿entendiste, Juani? Juani, ¿podés entender? ¿Me lo podría explicar con tu palabra? Y entonces Juani dice, mira, profe, te estoy mirando, pero no entiendo nada, podrías volver a repetir.
Trato de interactuar mucho con ellos, y me conocen porque los de sexto a mí ya me tuvieron en quinto el año pasado en la presencialidad. Entonces por ahí eso como que ayuda. Y en quinto hago lo mismo, ¿sí? Aunque no los conozco, pero como les veo el nombrecito, entonces le voy dialogando, los busco yo, los llamo, eh, a ver qué pensás. Ellos ya saben que pueden decir cualquier cosa y que no van a ser sancionados. Que si yo le digo, ¿cómo pensaste este ejercicio? Y dice, bueno, profe, te lo cuento como lo pensé, pero capaz que está mal y no importa, no importa. Comentalo, yo lo escribo, haga la pizarra y entre todos decimos si es correcto o no. Eso es lo que trato, ya que no puedo semblantear, como vos decís, cuando uno explica le ve las caras, sobre todo en estas materias, matemática y física, que son bastante complicadas. Y lo que tuve que hacer es lo que hicimos en realidad en matemática, por ejemplo, fue utilizar muchos también videos. Ajá. En física, muchas simulaciones de la Universidad de Colorado, en física, porque en quinto, por ejemplo, nosotros siempre al segundo mes ya vamos al laboratorio. Empezamos a trabajar con circuitos, con imanes, y eso no lo podíamos hacer. Entonces, en la Universidad de Colorado tiene un muy buen porcentaje de simulaciones muy buenas, así que utilicé en quinto muchísimas simulaciones súper linda porque han hecho nueva, y entonces pudimos acompañar la parte que nos faltaba de laboratorio, que por ahí se entendiera, alguna consigna, como por ejemplo, si armo un circuito sencillo con un cable, una batería, una pila y una lucecita. ¿Qué pasa si intercambio los bornes? Y la mayoría dice se apaga. Entonces, bueno, había una simulación que ellos podían hacer eso, o ver qué pasaba con el voltaje. En quinto me acompañó un montón simulaciones. Y en sexto, en física, videos cortitos, no podían superar 3 minutos, pues ya es aburrido para ellos. Ujú. Re densos, re largo, se aburren. Así que bueno, eso también, o sea que la virtualidad tiene sus pros y sus contras, a mí me parece. Porque lo bueno es esto, de que podás compartir videos y que ellos los vean, y obviamente no era ponérselo y después no sabés si lo vieron, era trabajar sobre esos videos, ¿sí? Hacer preguntas, hacer actividades que ellos tenían que responder, argumentar, justificar. Lo mismo hicimos en matemática cuando nos tocó trabajar función exponencial, que justo estaba el COVID a full. Bueno, trabajar videitos disparadores, qué sé yo, pedacito de 1 minuto de Harry Potter y un hechizo donde se tocan 2 copas y se comienzan a multiplicar, o cosas así, eso les gusta a ellos. Y entonces primero te dicen, no, las bacterias, y ellos me decían, profe, cuando vi el de la bacteria dije, la profe se equivocó, nos puso un video de biología, estamos en matemática. Y después entendí que no, que tenía que ver con la bipartición y todo eso. Eso nos ayudó un montón, que por ahí en la presencialidad vos tenés que andar diciendo, está el cañón disponible en esta hora para proyectar este pequeño video que quiero compartir. No, no está bueno, listo. Ya la clase es otra. Acá no había ese problema. Uno lo podía compartir con ellos, se los ponías en el aula y ellos trabajaban. Eso estuvo bueno, acompañarse. ¿Cómo resolviste lo de las aulas virtuales? ¿Elegiste Classroom? ¿Elegiste algún En otro la tipo de...? escuela en la escuela elegimos Classroom, medio por decreto también. Ujú. Nos armaron un Classroom que fue bastante complicado en el primer cuatrimestre porque era compartido por todo sexto A, por todo sexto B. Bueno, después ya en el segundo cuatrimestre nos liberaron y nos dejaron aulas independientes. Eso fue en la escuela. Yo igual Classroom, yo ya hacía 2 años atrás venía trabajando con Classroom. Por este problema que yo te decía, de que nunca a veces tenés disponible el, ¿cómo es? El cañón para proyectar. Entonces a mí me ayudaba, yo por ejemplo doy bastante de átomo, estructura de la materia, en quinto, conductor y aislante, necesito que vean video, cuándo es un conductor, cuándo es un aislante, qué pasa con los electrones, que se entienden muy bien. Entonces yo todo eso ya lo ponía en Classroom. Ujú. O sea que mis estudiantes de sexto ya trabajaban en Classroom, para ello no fue novedad. Y los de quinto, bueno, creo que ya habían trabajado en algún momento con alguna materia, no fue novedoso. Y seguimos con Classroom. En la universidad no, trabajamos con aulas virtuales, que son del estilo Moodle, ¿sí? Tanto en humanas
y en veterinarias. Y en exacta estoy en 2 materias, una en el primero y otra en el segundo, pero ahí la materia tiene un sitio desde hace años donde está todo disponible y seguimos trabajando con el sitio. Y en las clases, sí. Tengo una consulta, porque no me quiero olvidar. Vos marcabas ahí que los estudiantes en las videoclases muy pocos prendían las cámaras, los estudiantes del secundario. ¿Te pasó lo mismo en los estudiantes universitarios? En exacta no. En exacta estoy en tercer y cuarto año, ya son casi profesores, ahí todos se muestran. En veterinarias, por necesidad le hacemos apagar las cámaras. Hay muchos que quieren estar, pero son comisiones que superan los 100. Ajá. Entonces se cuelga mucho el MIT, ¿viste? Qué sé yo, hay veces que tenemos clases con todo, son 216. Entonces hasta yo apago la cámara si está explicando el otro docente. Bien. ¿Sí? Sí les hacemos tener cámara prendida, por ejemplo, hoy que tomamos un recuperatorio. Siempre en los exámenes de veterinaria, todos los que rindan, se les exige ya por documento de la facultad de estar con cámara. Si vos no disponés de cámara, no podés rendir. Bien. ¿Sí? Y en humanas he tomado cuestionarios, la primera vez estuve con cámara, la segunda vez, ellas, algunas dijeron que tenían dificultad, les dije que bueno, que lo único que iba a hacer era estar atenta en el aula por si tenían duda o se le bloqueaba el cuestionario, pero que ellas estuvieran tranquilas 2 horas rindiendo el cuestionario, y después cualquier duda me escribían por el foro, pero no estábamos así visibles en humanas. En humanas no hay esa exigencia de que el estudiante tiene que estar mostrándose. Bien. Pero igual son cursos menores. En las salas de clase, ¿no? En estos classrooms o en estos espacios en Moodle, ¿subiste grabaste y subiste los videos que hiciste en streaming o no? Sí, siempre. Por ejemplo, en veterinarias, nosotros, como siempre tienen problemas de conectividad, porque hay muchos chicos que viven en el campo, y te cuentan, te mandan fotos, hice 30 kilómetros, estoy arriba de la camioneta, con el celular, tomando la clase. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Grabamos todas las clases. Tenemos encuentros con ellos cada 15 días, pero no significa que el miércoles que no tenemos, nosotros no estemos conectados filmando videos. Entonces tienen videos de todas las clases, de consulta, de todo. Y en humanas lo mismo, me piden que por ahí las chicas están trabajando, entonces cuando se da tanto la práctica, los martes o yo que doy la teórica, grabo las clases y las subimos al aula. Y en la escuela también, cuando es tema nuevo, ¿sí? O a veces ellos mismos dicen, este tema, profe, ¿podemos grabarlo? Sí, yo digo, aviso, voy a grabar, no sé si quieren mostrarse o no, y grabamos también. Pero no es tanto por ahí la necesidad de todas las clases grabarse. Bien. ¿Elegís las clases junto con los chicos o vos hacés la elección? Claro, claro, cuando ya sé, qué sé yo, voy a introducir un tema donde voy a ver varias propiedades que sé que no se le acuerdan, entonces para que les quede ya registro. Y en el aula, cuando comunicás la clase, cuando armás la clase, ¿utilizás PDF, utilizás audios, videos, imágenes? ¿Cómo haces para armarla? ¿Qué lenguaje? Bueno, no, lo que hago yo con ellos cuando me encuentro, bueno, como después me llegó la pizarra, tengo la pizarra colocada y tratamos de simular una clase. Ellos como que están sentados en su casa y yo estoy en la pizarra y ahí se graba la clase o ellos van tomando captura de pantalla y, y esa es la clase. En el primer momento sí, el primer cuatrimestre cuando no tenía pizarra, yo hacía PowerPoint, como vos decís, ¿sí? Donde explicaba todo, grababa audio, lo acompañaba. Ya después cuando me llegó la pizarra no lo sentí como necesidad porque filmábamos la clase. Pero mi pregunta era para el Classroom. ¿Cómo armás el Classroom? La clase que Ah, ¿qué vos hay en el armás. Classroom? Ajá. En el Classroom están las actividades correspondientes a las que vamos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en sexto Ley de Gravitación Universal. En el Classroom van las actividades y los capítulos del libro que lo acompañan.
¿sí? Si también hay alguna simulación, está el enlace a la simulación. Si hay un video, está el enlace al video. Está todo completo. Si cada tema con su título, nombre, y con fechas de entrega. Perfecto, bárbaro. Entonces ellos no tienen que salir a buscar bibliografía ni nada. Cuesta un montón que lean los textos. Yo a propósito les pongo actividades que sé que están resueltos en los textos, y después me bombardean con millones de preguntas sobre esas actividades. Yo digo, lean el texto que lo van a encontrar, y no leen, y no leen. Y después tengo que venir a clase y mostrarles que ellos están en sexto y necesitan leer, porque próximamente ellos van a estar en otra aula de ciclo superior, porque en sábado el 95 o 96% sigue estudios superiores. Y eso es lo que cuesta. Pero bueno, yo insisto, en matemática tienen su capítulo de libro, tienen sus apuntes, tienen todo. Perfecto. Vos me decías que WhatsApp había ocupado un lugar importante para vos en el Sí, proceso de este aislamiento obligatorio. Em, sí. ¿Cómo veías vos la comunicación de los chicos con vos? ¿Era mucho más de texto, mucho más de audio? No, textos, bastantes textos, pocos son los que mandan audio. La mayoría escribe y manda fotos, mostrándome cuál es la pregunta en la que está trabado. Y a veces lo que veo es que muchos me escriben, pero por privado, no al grupo. Aunque yo insisto que es bueno que escriban al grupo, porque la pregunta de ellos puede ser la pregunta de varios, y yo al responder ya estoy respondiendo. Pero bueno, algunos no he logrado, siguen consultando de manera particular. Pero sí, poco audio. En este proceso de comunicación mediada por las tecnologías, ¿sentís que la comunicación pre-pandemia, eh, en comparación a esta, es igual, es mejor, es peor? Y no, como la presencialidad no hay, aunque vos vas y estás 2 horas con ellos, ahí, bueno, no solo escuchás lo que hablan, sino es otra cosa, vos les ves las caras, ves cómo van, animás. A mí hay chicos que se están llevando la materia porque son de esos chicos que dicen matemática, yo me la llevé siempre, y me la voy a llevar ahora. Y eso a mí me lo decían en la presencialidad, y era donde yo más hacía foco. Yo los acompañaba, los invitaba a mi escritorio, ellos llegaban y decían, profe, ya vengo al escritorio, vamos a trabajar juntos, y no se llevaban la materia. Últimamente se estaban llevando 1 o 2 por año. Ujú. Y ahora tengo, ponele 7, que para mí es un montón. Que se lleva un cuatrimestre o el otro cuatrimestre. Eso no hay como, por más que tengas grupos de WhatsApp y y yo en el primer cuatrimestre se reía Tomás porque siempre le decía, yo a esos le escribo de manera particular, y lo sigo, y lo insisto, y me dicen, sí, profe, ya vamos a trabajar, y no los pude remontar. Bueno, como vos decías, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Lo de la virtualidad. Eh, Ahora, si vos tenés un conocimiento importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología, pero eh, tomando eso también en cuenta, y si pudiéramos dibujar una liñita imaginaria de adaptación, donde 0 es nada y 10 es el máximo, ¿en qué lugar te colocarías en esa liñita de adaptación a, a esta nueva situación que estamos viviendo todos? O sea, adaptación educativa, Sí, ¿no? sí, Siempre sí. hablando. Y 75, 80% por ahí. Perfecto. Ahora te voy a hacer la última pregunta, Esther. Ya estamos en tiempo. Y tiene que ver con algo así como chusmerío, ¿viste? Pero tiene que ver con un chusmerío lindo, porque quiero que, si podés, me cuentes una, dos o las que quieras, este, así como pequeños pildoritas que vos decís, esto es inolvidable que me haya pasado en este periodo de pandemia, no sé, que se te apagó una cámara, que apareció alguien en la cámara, que tuviste dificultades para conectarte, que algo que vos digas, esta es la experiencia. Bueno, una cosa que me llamó la atención fue la confesión de una alumna
que me contó que en el primer tramo del aislamiento, dice, mi papá es médico y no podía atender en el consultorio porque dice que estaban prohibidos atender en consultorio y todo eso. Entonces me acompañaba en tomar clases y pasamos por todas tus clases, y mi papá no solo en las tuyas, sino en las otras, y decía, qué bien que explican estos profesores, dice, qué buena onda que tienen, la verdad que yo me hubiera encantado tener este tipo de profesores. Como yo no veía en la cámara, vos no sabés quién te está viendo. Así que a veces, bueno, y él ya me dice, sí, todo el primer cuatrimestre estuvo papá en las clases. Y cuando puede se pone a mirar alguna clase porque le gusta cómo explican. Eso no me lo hubiera imaginado nunca. Que un padre que no tenía necesidad de ir a trabajar, o sí necesidad, pero no podía, se ponga a acompañar a la hija en clase. Eso no me lo voy a olvidar más. En la presencialidad eso no pasa nunca. Exacto. Y después, sí, problemas de conexión, vos sabés, casi no tuve, salvo este sábado, que estábamos dando clase a este programa articulatorio, que son los futuros ingresantes a veterinaria, y eran 225, y habíamos tenido que informar ya de que contamos en veterinaria con números superiores a 100 porque te habilitan aulas especiales. El primer encuentro trabajamos con todos, ni un problema. Para este segundo nos dijeron que habían mejorado desde tecnología, que nos daban otra aula, que era propia del programa, entramos, y bueno, nosotros vimos 100 y que no entraba nadie más. Qué pocos chicos, dijimos. Y empezaron los chicos a decir, profe, está todo el resto y no puede entrar, dice que no les puede entrar. Bueno, ¿qué pasó? Que esta aula, que supuestamente era el aula, que tomaba, no sé, capacidad, solo seguía siendo para 100, era un Meet. Teníamos 100 afuera o más. Entonces, escribiendo a las chicas de tecnología, las chicas decían, no la hicimos nosotros, la hizo nuestro jefe, llamando al jefe. Bueno, todo eso se pasó media hora. Y encima estábamos trabajando dos áreas de manera interdisciplinar, física y matemática. Así que bueno, una docente no había podido ingresar porque medio como que esperó último momento para entrar, estaba afuera. Estábamos tres, y en eso nos mandan otro Meet porque no podían solucionar levantar que fueran para 200, y antes de que llegara ese Meet, a mí me expulsa. Me sacó, y yo era la que estaba grabando, la que estaba llevando, y los otros profesores iban respondiendo, así que no pude entrar nunca más a esa aula. Y bueno, decidimos con la otra, que nunca había entrado, tomar el nuevo Meet y poder avisar a los chicos, como ellos ya tienen grupo de WhatsApp, que los que estaban delegados afuera que entraran. Eso fue horrible porque perdimos un montón de tiempo, era una actividad recontrapensada, bueno, hicimos lo que pudimos, pero bueno, la llevamos. Esta fue la única vez que me falló así, pero creo que no fue culpa mía, fue culpa de la tecnología. Y después, la semana pasada también tenía practicantes de un instituto en mi aula de matemática, dos chicas residentes, habían preparado un material para trabajar con los chicos, entonces yo comencé la clase y le dije que iban a trabajar con ellas, y en mi casa se cortó internet. Menos mal que estaba con las chicas, ellas ni se enteraron. Yo enseguida escribí en el grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos que me había salido porque no tenía internet. Así que bueno, lo que hice fue conectarme con internet de celular y poder volver a la clase. Esas fueron, en todo lo que fue esta pandemia, las dos grandes dificultades que tuve. Pero bueno, dentro de todo estaba acompañada. Y bueno, si me hubiera pasado con los chicos de sábado no pasaba nada. Ellos saben que siempre hemos tenido clase y no pasó más nada. Y después, bueno, eso de la alumna, y después otra cosa así, no. Bueno, Esther, te agradezco muchísimo tu tiempo, y cuando ya tengamos avances y cuando tengamos algo para generar alguna devolución, obviamente los que han participado van a ser los primeros en recibir esta información y después socializaremos con la comunidad académica. ¿Sí? Bueno, Muchísimas gracias, gracias, Sergio. Esther. Bueno, Un gusto chao. conocerte. Bueno, chao. Adiós, adiós. Chao.